¿En qué pensamos cuando hablamos de arte contemporáneo? ¿En animales diseccionados en urnas de formol? ¿En cuadros que se autodestruyen en plena subasta? ¿O en frutas pegadas a la pared con cinta adhesiva? Son las obras mediáticas las que nos vienen a la cabeza, las que provocan, las que escandalizan, presuntamente. Y entonces nos preguntamos, ¿nos están provocando o nos están vendiendo la provocación? Y es comprensible que surja la sospecha, porque esas obras ocupan mucho espacio en los medios, pero representan una parte mínima del arte que se produce hoy. Hay miles de artistas trabajando sin generar titulares, sin necesidad de convertirse en meme. Pero el escándalo vende. Ahora, claro, si nos quedamos solo con esta imagen negativa, no vemos todo el panorama, olvidamos el origen del problema y no distinguimos entre la provocación con fundamento y provocar por provocar o provocar para vender. Entonces, ¿por qué la provocación? Una obra de arte puede provocar como parte de su mensaje, para cuestionar valores sociales, para criticar una tradición o para desmontar una idea de belleza. Y eso no es nuevo. Caravaggio escandalizó por usar mendigos y prostitutas como modelos para escenas religiosas. Goya escandalizó con la maja desnuda por su desnudez y más tarde con las pinturas negras por su estética grotesca y su oscuridad inquietante. Los impresionistas sorprendieron con sus colores brillantes y sus pinceladas sueltas y los ridiculizaron. Las vanguardias del siglo XX rompieron con el color naturalista, con la perspectiva y hasta con la representación del mundo y los consideraron unos locos. En la mayoría de estos casos la provocación solo era un objetivo secundario. Era la consecuencia de una búsqueda artística sincera. Entonces, ¿qué es lo que cambia hoy? Ahora vivimos en una economía de la atención. Todo compite por segundos de mirada. En ese contexto, provocar funciona. Genera titulares, los titulares generan clics, los clics generan visibilidad y la visibilidad genera valor. Y el mercado del arte no es precisamente inmune a esa lógica. Todo lo contrario, la ha entendido muy bien y lo que antes podía ser una consecuencia no buscada, ahora se ha convertido en estrategia. Vamos, que provocar es una manera eficiente de destacar, de ganar visibilidad y de aumentar la cotización. Pero cuidado, porque a veces la estrategia es contradictoria. Curiosamente, hay obras que quieren escandalizar a la misma sociedad que tiene que legitimarlas, y que muchas veces lo acaba haciendo. Una sociedad, por cierto, que yo diría que está curada de espanto, porque hemos visto de todo. Una sociedad tan mediática que ya ni sorprende ni escandaliza casi nada. En realidad, el escándalo es muchas veces solo una etiqueta, pero una etiqueta que no se la da el público, sino los actores interesados. Otras obras dicen ser una crítica feroz al mercado y al dinero, pero se presentan dentro del circuito comercial de galerías, ferias y casas de subastas y se venden por cifras millonarias. ¿Crítica al mercado? Pues se ve que el mercado tiene muy buen estómago. Pero ¿cómo empezó todo? Un momento clave fue el dadaísmo. ¿Qué fue? Lo que hizo un grupo de artistas como reacción a la Primera Guerra Mundial y, más importante, contra la sociedad que había generado aquel desastre. ¿Querían provocar? Claro que sí, pero esa provocación formaba parte de una crítica real, y como eran artistas, su crítica estaba centrada en el arte, en la forma de hacer arte. Fueron imaginativos, inventaron algunas cosas interesantes y rechazaron la forma convencional de hacer arte. Uno de sus protagonistas fue Marcel Duchamp. Duchamp debía de ser un personaje curioso, despegado, distante, irónico, aficionado a los juegos mentales. De hecho, se dedicó durante muchos años a jugar al ajedrez. Bueno, ¿y quién era Duchamp? Pues el tipo que presentó un urinario a una exposición en Nueva York en 1917 porque quería probar hasta qué punto el mundo del arte estaba dispuesto a abrirse a cosas nuevas. Y el mundo del arte, es decir, sus propios compañeros artistas que estaban con él en el comité organizador de esa exposición y que no sabían que lo había presentado él, lo hizo anónimamente, lo rechazaron. Y él se enfadó. Esperaba. Aparte de probar lo que el mundo del arte era capaz de admitir, también quería cuestionar qué es una obra, qué papel tiene la técnica, qué entendemos por belleza.
Bueno, más o menos esta es la historia que nos han contado, que nos han vendido. Pero está claro que él mismo no consideraba el urinario una obra de arte. De hecho, la perdió y no le importó. Para él, en aquel momento, al menos, era una provocación, un juego. Pero una provocación bien pensada. Era un objeto que ya existía, no la obra original de un artista. Desde luego Duchamp no hizo el urinario. Era un objeto fabricado en serie, por tanto no era único como la mayoría de las obras de arte. Era algo utilitario, no un objeto bello para contemplar. Y además, un urinario es un objeto que se usa para... ya lo sabes. Por cierto, hay una historia que no sé hasta qué punto es cierta, que dice que lo del urinario se le ocurrió en realidad a una amiga de Duchamp, una artista del movimiento Dada, y que él nunca dijo nada al respecto. El urinario que presentó a la exposición, como digo, se perdió. Pero en los años 50 y 60 del siglo pasado, Duchamp hizo que se fabricaran varios iguales para venderlos a museos. En aquel momento se empezaba a hablar del arte como algo más mental que físico o sensorial y vio su oportunidad. De alguna manera se puede decir que su idea de hacer arte con objetos ya fabricados, cambiando el contexto, se estaba institucionalizando. Él ganó reputación, supongo que también ganó dinero, y por lo tanto esa obra ya no tenía la capacidad de provocación que tuvo la primera vez. Había perdido su finalidad original, pero abrió paso a otras formas de hacer arte, como el arte conceptual, y también a la estrategia de provocar y escandalizar. El problema no es lo que hizo Duchamp, al menos fue el primero. El problema viene cuando eso se convierte en una fórmula repetible, cuando la provocación deja de ser pensamiento auténtico y pasa a ser estrategia de marketing. Y aquí te propongo analizar dos ejemplos contemporáneos y una forma posible de mirarlos sin dejarnos influir desde el principio por su lado provocativo, por decirlo así, sin caer fácilmente en la provocación. El primero es un artista súper famoso y muy conocido precisamente por sus obras llamativas y provocativas. Es Damien Hirst. Se hizo mundialmente famoso por sus animales disecados y metidos en grandes urnas de formol. Estamos hablando de un motivo, un animal, que ha aparecido muchas veces en la historia del arte. Y estamos hablando de algo que ya existía, animales disecados, o sea, taxidermia. ¿Cuál es la diferencia entonces? La puesta en escena. Una vaca y un ternero diseccionados, partidos por la mitad en grandes tanques de cristal hechos a medida. Un tiburón suspendido dentro de su tanque, congelado en una actitud en la que parece estar vivo. Las imágenes son impactantes y las reacciones inmediatas fueron «es horrible», «eso no es arte» o «es brillante pero demasiado caro». Reacciones bastante lógicas. Para analizarlo, lo ideal sería estar realmente delante de una de estas obras, pero si no es posible, podemos imaginarlo. Así que imagina que estás delante y tómatelo como una experiencia nueva, como cuando vas de viaje a un sitio donde nunca has estado. Observa el tamaño real del animal, la quietud, el silencio, las dimensiones del tanque, su estructura metálica, el cristal, la transparencia del líquido. Y ahora pregúntate, ¿estoy viendo solo un animal o algo más? Pregúntate si te incomoda y si lo hace, ¿por qué? ¿Porque te parece feo? ¿Porque alude a algo que preferirías evitar? Damien Hirst suele relacionar estas obras con el tema del ciclo de la vida. En efecto, se puede pensar en los resultados del tiempo y la idea de permanencia y de fugacidad. Te das cuenta de que hay una distancia insalvable entre el espacio que ocupas como espectador y el que ocupan los animales dentro de los tanques, que están como dentro de la vitrina de un museo o como en una pantalla. ¿Es un espectáculo? Sí. ¿Hay reflexión? ¿Hay mensaje? Puede que sí. En todo caso, no es obligatorio que te guste. Y eso no le hace perder significado. Pero también podemos pensar que la obra es oportunista o excesiva. Incluso así, la experiencia puede servirte para tomar conciencia de cómo reaccionas ante lo macabro. Personalmente me resulta menos violento mirar el tiburón, por muy impresionante que sea, que la vaca, en especial por el lado por el que está diseccionada. También puede servirte para reflexionar sobre cómo determinados temas se convierten hoy en espectáculo. Aunque lo macabro ha estado presente en el arte desde hace siglos, piensa en el Bosco, en Goya, en Francis Bacon,
La capacidad de los medios de comunicación actuales multiplica la difusión. Y también esa experiencia puede servirte para preguntarte por qué el mercado convierte esa imagen en un objeto de lujo. Los humanos tendemos a fijarnos en lo que se sale de lo normal y a muchas personas les atrae inconscientemente lo macabro, aunque luego digan que no les gusta. Pueden decir que les resulta desagradable, pero están mirando y se habla de ello, y esa atención permanente hace que la obra gane valor. El segundo ejemplo es muy diferente. Es Mauricio Cattelan. Hace unos pocos años, en una feria de arte internacional, pegó un plátano a una pared con cinta adhesiva y vendió 3 ejemplares por más de $100.000 cada uno. La reacción fue mundial. Hubo risas, indignación, memes, titulares, debate. Y hace solo 2 años se revendió una de aquellas copias en una subasta por más de $6 millones. Es sorprendente, por supuesto, pero ¿qué reflexión podemos hacer desde la perspectiva de espectadores interesados en la experiencia del arte y en el arte como experiencia? Claro, lo primero que debemos evitar es pensar que la obra no tiene valor porque cualquiera podría haberla hecho. Eso es verdad, pero no es la cuestión. Si cualquiera hubiera ido con esa obra a una galería, no le hubieran hecho ni caso. Pero Cattelan no es cualquiera. Es un artista conocido, muy cotizado y ya famoso por su actitud satírica. Si no fuera por esto, nadie hubiera hecho caso a un plátano pegado a una pared. Pero olvidemos esto por ahora y, como antes, imagina que estás delante de esa obra. Y te preguntas, ¿ves solo un plátano o algo más? ¿Cuál es el contexto? Es una feria de arte, hay mucha gente, coleccionistas, periodistas, todos ávidos por ver algo nuevo, algo distinto. Hay cámaras y todas enfocan el plátano porque es el objeto que menos se asocia al arte. Cuidado, la fruta no es un motivo nuevo en el arte, aparece en los bodegones y en muchas escenas de arte clásico. Lo distinto aquí, para empezar, es que, como en el caso de los animales de Damien Hirst, no es una representación de un plátano, sino un plátano real. Y, por supuesto, en la puesta en escena. Entonces puedes preguntarte, ¿qué pretende decir el artista? ¿Qué está vendiendo? No es exactamente la fruta, desde luego. Mi frutero podría volverse loco si pudiera vender un plátano por $6 millones. ¿Es solo una broma? El título que le puso Cattelan es comediante. El comediante es él. ¿A quién se dirige la broma? ¿Al mercado del arte? ¿Al público para que nos preguntemos qué estamos dispuestos a aceptar como arte y qué no? Desde luego puede dar la risa, pero a mucha gente también le resulta una broma de mal gusto o sin gracia, porque considera el arte como un terreno serio, incluso algunos un terreno poco menos que sagrado. Pero sigamos con las preguntas, porque esta clase de obras generan muchas más preguntas que respuestas, y eso también es interesante de analizar. ¿Qué preguntas? ¿Dónde reside el valor de este tipo de obras? ¿En el objeto? Pero en este caso no tiene mucho valor y es perecedero. ¿En el concepto? Pero ¿cuál es el concepto que hay detrás? No es fácil adivinarlo, sobre todo si te falta el contexto. ¿En la persona que lo firma? Esto es más probable. ¿En el sistema que lo legitima? Seguro. ¿Tendría el mismo valor si hubiese pegado el plátano en cualquier otro lugar? ¿En el andén del metro? ¿En el pasillo de un colegio? Me lo estoy imaginando. Durante el recreo habría desaparecido en un minuto. Siempre hay algún niño que no se ha llevado bocata. ¿Habría alcanzado la cifra de $6 millones en una subasta si no se hubiera hablado del plátano? ¿Si no hubiera provocado un escándalo y si no hubiera generado un debate? Claro que no. Por cierto, la obra que vendió Cattelan no es el plátano real, sino un documento que contiene un certificado de autenticidad con un manual de instrucciones sobre cómo se debe instalar y cada cuánto tiempo se debe sustituir el plátano por uno más fresco. ¿De 7 a 10 días? Pues en verano se va a quedar hecho un churro. Lo que a mí me gustaría saber es si los compradores realmente lo exponen en sus mansiones o solo han guardado el documento en su caja fuerte. En todo caso, en el fondo Cattelan no hizo nada nuevo. Repitió la idea del urinario de Duchamp. Y como Duchamp,
lo hizo supuestamente para probar los límites del sistema del arte y para burlarse de él. O no, porque el caso es que lo presentó dentro del sistema. Y es el sistema el que lo ha legitimado. Y nosotros, el público, ¿debemos aceptar que es arte o que es valioso? Es posible que el autor quisiera decir lo contrario. Mira qué gracioso, esto es solo un plátano y el sistema va y lo acoge como una obra de arte. También podría estar diciendo que el valor artístico no está necesariamente vinculado al objeto. Pero tanto un urinario como un plátano tienen asociaciones concretas. ¿Habría funcionado igual con otro objeto? ¿Qué sé yo? ¿Con unas gafas? ¿Con un jersey? Diría que no. Así que si el artista quiere hacernos creer que su obra es en realidad una crítica al sistema del arte, podemos creerlo o no. Pero lo cierto es que funciona perfectamente dentro del sistema. Más aún, solo funciona dentro del sistema. Y ahí está la ironía, no la que quiere plantear la obra, sino la ironía que la afecta a ella, porque la supuesta crítica al mercado del arte lo hace más fuerte, lo revaloriza igual que revaloriza al propio artista. Este tipo de presuntas obras de arte están hechas más para generar un debate, discurso, palabras, que para disfrutarlas como experiencia. Esta es una conclusión que podemos sacar. Dicho de otro modo, el escándalo es fundamental hoy para que algunas obras se consideren arte. Sin él y sin el sistema que lo acoge, lo difunde y lo justifica, la situación sería muy diferente. ¿Y qué hacemos nosotros como espectadores? No se trata de aceptar todo, pero tampoco de rechazarlo automáticamente. Podemos hacer algo más interesante. Separar la reacción del análisis, describir antes de juzgar, preguntarnos qué ideas están en juego, aunque no sean artísticas, preguntarnos quién se beneficia del escándalo y después decidir. Porque el problema no es que el arte provoque, siempre ha habido arte provocativo. El problema es confundir provocación con profundidad, cuando el titular sustituye la experiencia, cuando el ruido sustituye la mirada. Pero si pensamos, si analizamos, si cuestionamos, si aprendemos a mirar incluso lo que nos incomoda, entonces la experiencia es nuestra. Como espectadores, recuperamos nuestro lugar y nuestro valor. Aunque la obra sea discutible o vacía, o sencillamente aunque ni siquiera sea arte, nosotros, el público, ya no estamos fuera del juego.